Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy su amiga y chismosa favorita. ¿Cómo están, mis amores? Espero que súper bien, con la adrenalina a tope y la agenda lista para el drama, porque hoy, no puedo esperar a compartir esto con ustedes. Como vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino que son Mert y Afra. Sí, la pareja que incendia las pantallas, los protagonistas de esa serie que nos tiene a todos, absolutamente a todos, enganchados, pegados al sofá, al móvil, a la vida misma. Ya me emociono solo de pensarlo. Es que son tan explosivos. Son dinamita pura. Pero para aquellos que quizás me estén descubriendo por primera vez, me presento, y en este canal, mi rinconcito del internet, amamos el drama con mayúsculas, la farándula más jugosa, las noticias más candentes de las series turcas y por supuesto el chisme. El chisme es mi combustible, mi razón de ser. Así que si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a este canal, a unirte a mi familia de chismosos de corazón, y importantísimo, a activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo, ni una sola actualización, ni un solo rumor jugoso. Así te mantendrás al día con todo lo que acontece en el apasionante universo de las series turcas. Y no solo eso. Prepárense porque tengo muchas sorpresas guardadas. Prepárense para concursos, sorteos y mucho más. Y sin más preámbulos, pongámonos serios. Vamos a lo que nos interesa. La pregunta del millón. ¿Qué traman Mert y Afra? Esa es la pregunta que nos desvela, ¿verdad? La que nos roba el sueño, la que nos impulsa a buscar desesperadamente spoilers en internet, a analizar cada escena, a escudriñar cada mirada, cada gesto. La obsesión es real. Porque, a ver, todos somos conscientes de que la relación de estos dos es complicada. Sí, complicada es un eufemismo. Es una bomba de tiempo. Tenemos a Mert con su personalidad magnética, su aura enigmática, su, digamos, forma peculiar de ver la vida. Es un personaje que te atrapa, que te exaspera, que te hace querer saber más. Un hombre con secretos a flor de piel, con una mirada que esconde mucho más de lo que revela, y con una capacidad innata para meterse en problemas. Es el tipo de hombre que te hace cuestionar tus propias decisiones, que te seduce con su inteligencia y te asusta con su, bueno, digamos que con su oscuridad. Y luego tenemos a Afra, la contraparte perfecta. Con su encanto irresistible, su fuerza inquebrantable, su inteligencia deslumbrante y su manera de sobrevivir. Afra es la chica que se enfrenta a la vida con valentía, con determinación, con una sonrisa que ilumina cualquier habitación. Es la que no se rinde, la que lucha por sus sueños, la que no se deja amedrentar por nadie. Es la que te inspira, la que te hace creer que todo es posible, la que te enamora con su espíritu libre y su corazón noble. Es una montaña rusa emocional, literalmente. Un constante tira y afloja, un baile de miradas, un juego de poder, un choque de personalidades. Es como si el destino los hubiera unido con un propósito, pero no precisamente uno fácil. Sus encuentros son explosivos, sus discusiones son épicas, sus momentos de ternura son, hay que decir. Nos hacen suspirar. Pero bueno, volviendo al tema central, ¿qué planes se traen entre manos? ¿Qué secretos se guardan? ¿Qué sorpresas nos deparará el futuro de esta pareja que nos tiene con el corazón en un puño? Porque, claro, no podemos limitarnos a simplemente aceptar lo que vemos en la serie y ya. No. Eso sería aburrido. Hay que investigar, hay que analizar, hay que teorizar, hay que sumergirse en el fascinante mundo de las especulaciones, es parte de la diversión. Es lo que nos mantiene vivos. A ver, lo primero que tenemos que analizar, la base de todo este drama, ¿cómo se conocieron? ¿Recuerdan ese primer encuentro? Fue explosivo. Un choque de trenes, un flechazo instantáneo, una conexión que traspasó la pantalla y nos dejó a todos boquiabiertos. Desde ese momento, la tensión sexual, la química palpable, el drama desatado, no han hecho más que aumentar. Es como si la vida les pusiera obstáculos a cada paso. Cada 2 minutos. Cada capítulo. Y eso, amigos, es lo que los hace tan interesantes. Lo que nos engancha, lo que nos hace desear más. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Sabemos que ambos tienen ambiciones, metas, sueños y secretos. Los secretos. Son el combustible de cualquier buen drama. Son el ingrediente secreto que sazona la historia, que la hace impredecible, que nos mantiene en vilo.
Mert, por un lado, tiene sus propios intereses, sus propios demonios internos, sus propias batallas que librar, y seguramente también algún que otro plan oculto. Afra tiene que lidiar con todo eso, con el torbellino que es Mert, mientras intenta mantener la cabeza fría, seguir sus instintos y conseguir lo que quiere. Y lo que quiere, por supuesto, es triunfar. Y aquí es donde las teorías empiezan a volar como mariposas en primavera. ¿Cuáles son los secretos que guardan? ¿Qué es lo que realmente sienten el uno por el otro? ¿Qué pasará en el futuro? Esas son las preguntas que nos atormentan cada noche. ¿Y qué teorías son las más populares? Una de las teorías más populares es que van a hacer una alianza. Una alianza estratégica, un pacto de intereses, un acuerdo que les beneficie a ambos. Piensen en ello, ambos son fuertes, inteligentes, ambiciosos, y tienen mucho que ganar uniéndose. Ambos tienen el poder de influir en la vida del otro. Imaginen el poder que tendrían juntos, la fuerza que podrían ejercer. Sería imparable. Un dúo dinámico que cambiaría el rumbo de la historia. Pero claro, aquí viene el pero, el gran interrogante. ¿Será una alianza basada en la confianza? ¿En el respeto mutuo? ¿O será una de esas alianzas peligrosas, donde cada uno está jugando con fuego, donde cada uno está dispuesto a traicionar al otro con tal de conseguir sus objetivos? Una alianza llena de mentiras y secretos. El drama. La incertidumbre que nos encanta. Porque, seamos honestos, el drama es lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Otra teoría, y esta es más romántica, más soñadora, me derrito solo de pensarlo. Es que estén enamorados de verdad. Que a pesar de las circunstancias, de los secretos, de los obstáculos, el amor haya surgido entre ellos. Imaginen una historia de amor épica, con todas sus complejidades, con altibajos emocionales, con peleas apasionadas, con reconciliaciones de ensueño, con momentos de ternura que nos hagan suspirar, con todo el drama que nos gusta. Claro, también está la posibilidad de que todo sea una gran mentira, una farsa, un juego de manipulación. Que Mert y Afra estén usando a los demás, que estén fingiendo sentimientos para conseguir lo que quieren. Que su relación sea solo una estrategia para alcanzar el éxito, para escalar posiciones. Y seamos realistas, ambos son capaces de ello. Ambos son inteligentes, astutos, y saben cómo jugar el juego. Pero, ¿quién quiere ver eso? Yo quiero romance. Quiero amor verdadero. Quiero que acaben juntos para siempre. Quiero que superen todos los obstáculos y que vivan felices para siempre. Y hablando de juntos para siempre y dejando de lado las especulaciones románticas, ¿qué hay de sus carreras? ¿Cómo influirán sus decisiones en sus vidas profesionales? ¿Se apoyarán mutuamente o la competencia los separará? Porque, recordemos, ambos tienen grandes sueños, aspiraciones muy ambiciosas. Mert con su peculiar forma de hacer las cosas, y Afra con su determinación y su talento innato. ¿Se convertirán en rivales? ¿O en aliados inseparables? ¿Encontrarán la manera de compaginar sus carreras con su relación? Otra pregunta que nos mantendrá en vilo. Y ahora pasemos a la parte más jugosa, la que todos esperan, los detalles. Los detalles jugosos que hemos ido recopilando de entrevistas, de redes sociales, de chismes. De fuentes confiables. Prepárense porque se vienen bombas. Se rumorea que hay, no puedo decirlo todavía. Tendrán que esperar a ver la serie. Pero es que es demasiado tentador. No, en serio, he estado investigando a fondo, he estado buceando en internet, he estado contactando a mis fuentes secretas, y he encontrado pistas muy interesantes que nos dan una idea de lo que podría pasar. Pistas que nos harán enloquecer de emoción. Por ejemplo, he notado que han estado interactuando más en redes sociales. Publicando fotos juntos, comentando en sus posts, dejando emojis sugerentes, la química es innegable, mis amores. La conexión traspasa la pantalla. Eso podría significar que están consolidando su relación, que están profundizando en sus sentimientos, o que simplemente están alimentando la llama del interés público. ¿Quién sabe? Pero la expectación es máxima. Y eso es lo que importa. También he escuchado rumores, susurros, conversaciones a espaldas, sobre nuevos proyectos en conjunto. ¿Se imaginan una película? ¿Una serie paralela? ¿Un anuncio publicitario? Me muero de la emoción.
Sería genial. Sería un éxito asegurado. Y eso podría significar que su relación va más allá de la serie, que su conexión es real, que su amor es verdadero. Eso espero, de verdad. Cruzo los dedos. Pero ojo, porque no todo es color de rosa, no todo es felicidad y romanticismo. La vida, y sobre todo el drama, es complicado. También he visto comentarios, he leído rumores, he escuchado especulaciones sobre posibles problemas en su relación. Que si celos, que si desacuerdos, que si secretos saliendo a la luz, el drama. La intriga que nos fascina. Y que nos asegura horas de entretenimiento. Y aquí es donde entramos nosotros, ustedes, mi comunidad de chismosos favoritos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que traman Mert y Afra? ¿Creen que su relación es auténtica, genuina, sincera, o todo es una estrategia para alcanzar el éxito? ¿Creen que son almas gemelas o que son dos polos opuestos que se atraen y se repelen constantemente? ¿O todo es una gran mentira? Déjenme saber sus teorías en los comentarios. Me encanta leerlas. Me encanta debatir. Me encanta compartir sus ideas. Y prometo responder a todos. Así que, para resumir, hemos hablado de la complejidad de su relación, de las teorías que circulan sobre sus planes, de las pistas que hemos encontrado en las redes sociales, de los rumores que nos mantienen en vilo. Hemos especulado sobre alianzas estratégicas, sobre amor verdadero, sobre secretos oscuros, sobre mucho drama. Y sobre todo, hemos disfrutado del chisme. Hemos disfrutado de la emoción. Hemos disfrutado de la especulación. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me lo he pasado de maravilla, y espero que ustedes también. Gracias por estar aquí y por compartir mi pasión por las series turcas, por el drama, por la farándula y por el chisme. Por ser parte de esta comunidad maravillosa. Recuerden dejar sus comentarios, sus teorías más descabelladas, sus expectativas, y todo lo que se les ocurra. Me encanta leerlos. Me encanta interactuar con ustedes. Son mi familia. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, con todos aquellos que, como ustedes, estén obsesionados con Mert y Afra, y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos, para estar al día con las últimas noticias, para ser los primeros en enterarse de todo. Ayúdenme a crecer. Quiero seguir compartiendo con ustedes todo lo que amo. Quiero seguir creando contenido que les guste. Quiero seguir creando este espacio de encuentro y diversión. Y recuerden, el chisme es mi vida. El drama es mi pasión. Y ustedes son mi todo. Hasta la próxima. Besos, abrazos y que el drama y la emoción continúen. Chao. Y no se olviden de comentar. Los espero.